Reflexiona el Evangelio del día de hoy con Mónica Irene Ospina y Rafael Aníbal Cortés. Bienvenidos. Muy buen día. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este momento que Él nos da, ¿verdad? Porque todos los santísimos días es una oportunidad que el Señor nos da. ¿Para qué, Moni? Para crecer en el amor de Él. Qué precioso. Es una oportunidad. No sé si tú lo has meditado en ese sentido, pero es una oportunidad linda. Porque como siempre les comparto, perfectamente nos hubiésemos quedado dormidos o de pronto algo nos pudo haber pasado, pero mira cómo nos da esa oportunidad nuevamente para que aprendamos a amar. Ustedes no se imaginan, y otra cosa bien linda, que es el hecho de su palabra, porque nos da la oportunidad y también nos nutre. Ayer nos decía, os haré pescadores de hombres. Y ellos recibieron el llamado y se fueron a pescar. Entonces qué lindo que realmente aceptemos su palabra linda y hermosa. Entonces, para que esa palabra sea efectiva, para que esa palabra no sea simplemente una literatura más, un cuento más de hadas, no sea simplemente un escritor que la colocó y ya es muy bonita esa historia, es una novela, no. Invocamos la Santísima Trinidad para que la Santísima Trinidad sea la que nos dé el entendimiento y que esa palabra se acune, se anide, quede reposada en nuestro corazón y no solamente allí, sino que la podamos poner por obra y nos comportamos de acuerdo a esa palabra. Por eso la invocación de la Santísima Trinidad, porque en el momento de la lectura, cuando uno hace la invocación de la Santísima Trinidad, esa palabra se vuelve santa, se vuelve sagrada y por tanto ten mucha reverencia cuando invoca la Santísima Trinidad, porque es santo y sagrado y esa palabra se hace vida en nosotros como una llama, como ese fuego que quema sobre todo el pecado y nos va limpiando y purificando nuestro corazón. Entonces invocamos la Santísima Trinidad, haz la señal con el dedito gordo y con el dedo acusador, índice, no es acusador, el índice. Entonces hace la señal de la cruz y hacemos despacio 3 señales de cruz. Por la señal de la Santa Cruz bendice nuestros pensamientos, de nuestros enemigos bendice nuestro hablar, líbranos, Señor, Dios nuestro, bendice todos nuestros sentimientos y nuestras emociones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, que tu palabra hoy sea ese fuego hermoso que quema el pecado, que limpia y purifica nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, todo, absolutamente todo, que divide esa palabra el espíritu del alma, que llega hasta los tuétanos. Hoy que esa palabra nos des ese entendimiento para que esa palabra sea viva en nosotros y podamos ponerla por obra, no solamente tenerla allí y no solamente escucharla como un consejo, porque no quiero asumirla como consejo, quiero asumirla como mandato, para que esa palabra yo la pueda poner por obra. Ayúdanos, Papito Dios del cielo hermoso, cada día estar en santidad, porque la lucha con el enemigo es constante y tú sabes cómo es, porque tú fuiste el creador. Y ante eso, Padre Santo del cielo, Papito Dios precioso, hermoso, necesitamos de tu palabra para que cada vez nos comportemos de acuerdo al reino al cual pertenecemos, porque no hacemos parte de este mundo, somos parte del reino de los cielos. Gracias, Papá, por ese regalo que nos diste a través de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque lo reconocemos como nuestro Señor. Reconocemos a nuestra Madre María como madre, porque es tu rosa, flor hermosa de tu jardín celestial. Gracias por todos esos regalos, en especial del Espíritu Santo, para que nos des ese entendimiento y podamos poner esta palabra que vamos a meditar, que vamos a reflexionar por obra. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moni, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Bueno, volvemos con el Evangelio de San Lucas. ¡Uy, qué bueno! Vamos a ir al capítulo 10, versículos 21 al 24. En aquel tiempo, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo:
¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Lleno de alegría por el Espíritu Santo. Ujú. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos: dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo, Papito Dios del cielo hermoso, por esa palabra, porque el gozo solamente viene por el Espíritu Santo. Bendita palabra, bendito todo lo que nos das y nos regalas para poder entender tu palabra, porque muchos la estudiaron y no la entendían. Y tú nos diste este gozo hermoso, porque es la manifestación del Espíritu Santo. Moni, esto es para hacer alabanzas, cantos. Esto es una alegría, Moni. Si uno lee la palabra aburrido, si uno lee la palabra como un limón agrio, como ¿cómo se llama en Chile? En Chile, los chiles. Sí. Un chile toreado, como una vez que me comí un pedacito de chile toreado, Dios mío, no me pasó nada, ¿sí? Pero porque fue la puntica. Después me comí otro pedacito de chile toreado, increíble, es increíble. Sentí como si una cuchara caliente me quemara la lengua. Y hice algo muy curioso, chistosísimo, porque estábamos en un restaurante con unos amigos. ¿Qué te recordaste ese momento? Único y feliz. ¿Fue feliz? No hubo gozo del Espíritu Santo, hubo dolor. Entonces metí en la Coca-Cola de mi esposa, ahí estaba, y metí las manos, todas lindas y todas puras y perfectas, las metí. Saqué ese hielo y me tocó metérmelo a la boca. ¡Qué quemonazo! Yo no entiendo cómo en México comen cosas tan picantes. Increíble, increíble. Eso es amargado. No andan con la presencia del Espíritu Santo porque andan enchilados, ¿sí o no? O sea, cuando uno hace algo impropio y uno lee la palabra y no está en ese gozo y en esa alegría, es porque realmente no tiene esa presencia de mi Papito Dios del cielo. Y es curioso, Moni, mira lo hermoso. Recuerdo el pasaje cuando hicieron las murallas de Jerusalén, porque habían tumbado las murallas. Y entonces tú lo encuentras en Nehemías y el profeta Esdras. Cuando el profeta leía, Esdras, él leía la palabra, que era un sacerdote, y el pueblo de Israel lloraba cuando escuchaban la palabra del Señor. Cómo es de lindo, ¿no? Y ahora el Señor, mira tan hermoso que nos dice, no solamente es el gozo que se recibe del Espíritu Santo, sino de igual manera también cómo el Señor exalta de una u otra forma a aquellos que realmente queremos escuchar la palabra y la entendemos. Porque todo lo que nosotros hablamos, o sea, lo que dice la palabra, cuando leemos la palabra, eso no se hacía antes, esto es muy reciente. Nosotros hasta ahorita, estamos hablando más o menos en un siglo, 100 años, estamos realmente entendiendo la posibilidad de poder estudiar la palabra. Esto no se podía hacer. O sea, tú eres un privilegiado, nosotros somos unos privilegiados. Hay países que todavía porque no. Todavía hay países que no pueden, no tienen la posibilidad y el acceso a la palabra del Señor. Nosotros y tú sí la tienes. Esto es una bendición, esto es para estar de alegría, esto es estar de gozo. Esto es para que cada vez que escuches la palabra la escuches con una avidez. San Francisco de Asís, cuando empezó su ministerio, y generalmente él se quedaba embelesado escuchando la meditación que el Padre hacía al Evangelio, la interpretación que hacía la palabra, y se embelesaba muchísimo escuchándola, porque la palabra se hacía vida en él, porque la palabra de Dios, la palabra del Señor, él en el Antiguo Testamento está inmerso,
pero con el Nuevo Testamento Él haz de cuenta que sale de la palabra y se hace vida. Esa palabra que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que tener ese gozo tan lindo de poder entenderla. Es que es lindo y a cualquiera no se le da. A cualquiera no se le da. Fíjate lo lindo. Él siempre habla a los que tú me das, ¿no? A los que yo le enseño. No a cualquiera se le enseña la palabra. O sea, tú eres un privilegiado. Y ese gozo que debes tener es la presencia del Espíritu Santo. Si no hay gozo en ti, si esa palabra no te mueve tus sentimientos, tus entrañas, si no te hace realmente mover tus estructuras, es porque hay pecado en ti, porque tienes tus oídos tapados por el resentimiento, porque hay una cantidad de situaciones que tú no has querido romper, Mari. Así es. Y el Señor está indicando que realmente por el Espíritu Santo nosotros podemos entender cosas. O sea, el Señor sube al cielo después de su fallecimiento, después de su resurrección, Él sube al cielo. Y Él prometió la venida del Espíritu Santo. Esa venida del Espíritu Santo iba a traer a nosotros la posibilidad de entender, de conocer, de recordar todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y precisamente es por el Espíritu Santo que el Señor sentía gran gozo. Por eso nosotros debemos, sí, el Espíritu Santo está ahí, pero el Espíritu Santo no tocará tu corazón si tú no lo pides, porque el Señor es un caballero, en Apocalipsis lo dice, que Él toca la puerta de tu casa, o sea, toca tu corazón, y si tú le abres la puerta, lo invitas a entrar, Él entrará, cenará contigo. Pero si tú no lo invitas, Él no lo va a hacer. O sea, Él está esperando que tú determines. Pero uno, ¿para qué invita a una persona? ¿Solo por apariencia? Porque eso es lo que muchas personas hacen. O sea, invitan al Señor y solamente esperan que ellos, o sea, es como, yo te invito, pero entonces tú haces solamente lo que yo quiero que tú hagas. Pare de contar, no más, no. Si yo invito al Espíritu Santo es para que Él tome control de mi vida. Si yo invito al Espíritu Santo es para que Él sea quien empiece a guiarme. O sea, sea el que me dirija. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo estando aquí en la tierra. El Espíritu Santo lo guió. Cuando Él fue bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Cuando aquí lo está diciendo, lleno de gozo del Espíritu Santo. En fin, muchos momentos en que el Señor está diciendo que es por el Espíritu de Dios que Él actúa. Precisamente eso dijo Él, que cuando Él se iba nos iba a enviar de su Espíritu para que nosotros pudiéramos también hacer las mismas cosas que Él pudiera estar haciendo en la tierra. Pero entonces aquí habla de algo bien, bien hermoso, como, o sea, tú puedes querer estar estudiando la palabra, pero si tú no pides la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a estar contigo para enseñarte lo que la palabra dice. O sea, hay muchísima gente que lee la palabra de Dios, que la puede leer. Yo me acuerdo que alguna vez me confrontó un profesional de la institución donde trabajaba, que ya llevaba más de cinco veces leyendo la palabra de Dios y que lo veía como un libro muy interesante, con muchas fábulas y de pronto hechos históricos y cosas así. Pero que yo que le veía de interesante a ese libro, pues yo le dije, porque es que ese libro no se lee así nomás, ese libro tú tienes que pedir una ayuda para poderlo entender y eso es el Espíritu de Dios. O sea, ese libro no se lee por leerse. Ese libro tú tienes que entrar en oración para que sea el Espíritu de Dios quien te muestre y te revele lo que está allí escondido. Ahí lo dice claramente, o sea, solamente a los que Dios quiere, a eso les revela la palabra. Tú puedes hacer muchísimos rosarios, pero si tú realmente no pides al Espíritu de Dios para que te revele la palabra, no se te revela la palabra. Entonces tú dices, pero no la entiendo, pero no la comprendo, pero no sé qué dice. Porque solo el Espíritu de Dios revela la palabra de Dios, nadie más. Por eso ahí dice claramente que solamente fueron reveladas las cosas a los que Dios quiso revelarlas. Y eso es porque el Señor quiso enviar de su Espíritu para revelar. Entonces,
ahí estamos nosotros que estar, como se dice, a la vanguardia, orando realmente, pidiendo realmente entender qué está escrito, qué es lo que está allí oculto entre todas esas líneas escritas, entre todas esas palabras, porque dice que no va a ser entendido por sabios y gente inteligente y gente con títulos, no, para que se vanaglorian, no. Él va a revelar su palabra a aquellos que son sencillos, que son humildes, que de verdad quieren acercarse al plano de Dios, que quieren conocer realmente a Dios. A esos son a los que va a ser revelada la palabra de Dios. No aquellos que, ay no, es que yo he hecho 50,000 cursos de teología. Eso no es cuestión de cursos, eso es cuestión de oración. Eso es cuestión de sanar tu corazón, de limpiar tu corazón, de estar en presencia, en la dignidad de Dios. Entonces es muy necesario que nosotros estemos muy alertas de saber que la palabra de Dios no se va a revelar porque tengas muchos estudios. Tanto así que la palabra de Dios a las personas demasiado estudiadas, demasiado concentradas en el estudio humano, casi no se les revela, precisamente porque se llenarían de una vanagloria inmensa. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere es que su corazón y su mente estén libres para que Él pueda llenar su corazón y su mente. Entonces por eso dice, dichosos, o sea, alégrense aquellos que pueden ver esas cosas maravillosas que Dios nos está enseñando. Dichosos los que pueden entender, a pesar de que no hubieran estado aquí con mi hijo, dichosos los que pueden entender todo lo que quedó escrito allí. O sea, dichosos, o sea, eso es como una super ganancia, Rafa, es una super ganancia, porque ¿cuántas personas de verdad no pueden entender la palabra de Dios? No la pueden entender, está cerrado su entendimiento. Entonces, si tú lees la palabra de Dios y si tú estudias la palabra de Dios, si tú la entiendes, logras ver ese trasfondo, alégrate porque el Señor está contigo y te deja entender muchas cosas maravillosas. Qué precioso, Moni. Te hago una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que más te satisface en la tierra? ¿Qué es lo que más te llena de gozo en la tierra? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que más te alegra en la tierra? La tierra, por ejemplo, tener algo nuevo, comprar una casa. Nunca te debes tener una casa y tener una casa, entonces te alegras muchísimo, ¿no? Sientes una alegría profunda. No sé. El vicioso diría, pues cada vez que me echo un cachito de marihuana. ¿Sí? Cada vez que me fumo un cachito de marihuana. O el alcohólico, cada vez que me tomo una chelita. Entonces eso me alegra el corazón porque no hay más que me alegre. ¿Y qué nos alegra? Tener mucho dinero, tal vez. Y sentimos una alegría y un gozo. Tal vez una intimidad sexual. No sé. ¿Qué es lo que más te alegra a ti? ¿Qué es lo que más te hace alegre a ti? ¿Sí? Y ahora imagínate, solamente por un instante, si tú esta palabra que deberías escribirla en tu cuaderno, meditarla cada vez más, profundizarla cada vez más, reflexionarla cada vez más, el gozo más grande que deberías experimentar es saber que conociste y que conoces a mi Señor Jesucristo. No, mira, hay millones de personas que esto no lo entienden, que no lo reconocen a mi Señor. Los judíos no saben de esto. Imagínate, el pueblo escogido de Él no lo conoce, mientras que tú sí lo conoces. Eso es para llenarse de una alegría y una dicha tremenda. Conozco a mi Señor, conozco a mi Jesús. Qué precioso cuando tú dices, Jesús, en ti confío, porque se hace vida esa ejaculatoria. Porque ahora se dice, yo Rafael, conozco a mi Señor, y no a cualquiera se le hace entendimiento, sino a aquellos que fueron escogidos, y tú eres un escogido, una escogida. El evangelio de hoy se relaciona con el evangelio de ayer, porque en el de ayer se habla que tú eres ese escogido para llevar esa pesca, para ir a pescar a esas personas, pero se da en el gozo
Y mi Jesús, cuando se deleita ante la presencia de mi papá, le exalta el nombre de él. Es lo primero que hace, exaltar su nombre, alabarlo y bendecir a mi Padre Dios por esas dichas que te da. Incluso ante la tribulación, si tú estás y reconoces a mi Señor Jesucristo, la tribulación pasa a un segundo plano, porque en ti hay un gozo tan inmenso que el dolor desaparece. Por eso fue que lloraron los judíos cuando se les abrió la palabra, porque tenían hambre y sed de la palabra. Y cuando el profeta Esdras lee la palabra, en ese momento ellos gozan, es el gozo tan grande que hay en su corazón que lloran al escuchar la palabra. ¿Se imaginan ustedes? Mira, a mí me sorprende mucho lo que pasa, por ejemplo, en China. En China, cuando logran camuflar o esconder una palabra del Señor, aquellas personas creyentes lloran de la alegría de tener la palabra en sí. Cuando empezaron los primeros cristianos, empezó a difundirse la palabra del Señor. Ellos en la parte alta, baja, se dice baja de Europa, que a propósito es alta, los Países Bajos son los altos porque era arriba. Qué curioso, no sé por qué le dirán los Países Bajos. Por ejemplo, lo que es Escocia y esa parte de arriba de Escandinavia. Ellos, ¿sabe qué hacían? Empezaron a perseguir a los primeros cristianos. Y ellos escondían pedazos de la palabra y las metían en sus ropas para poder pasar desapercibidos, porque los persiguieron. Y fue tanta la persecución que les tocó irse en esos países. Y allí empezaban a estudiar la palabra. ¿Sí se dan cuenta? Y ahora nosotros que la tenemos, la desdeñamos. La dejamos de lado. Desdeñar es dejar de lado. No la ignoramos. Y es un regalo, es un gozo. Es un gozo que tenemos que experimentar, el saber que tenemos a mi Señor Jesucristo vivo en la palabra, en la Eucaristía. Pero sobre todo, si tú vas a Eucaristía y si no comes y te nutres de la palabra, la Eucaristía simplemente estás comiéndote un pedacito de harina, y si le echas arequipe te va a salir más rico. Desafortunadamente, porque no estás haciendo nada. Si no te nutres de la palabra, y la palabra se hace vida en ti cuando lees la palabra, la estudias, y cuando consumes el cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo, tiene que haber un gozo en tu interior, un gozo lindo, porque es la presencia del Espíritu Santo que quema, como dicen esas canciones, quema, fluye en mí porque me quema. Esa es la alegría de tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero no a todos se le da, sino a ti y a mí. Y si eso se te da, tú eres un privilegiado y no te dejes más humillar ni engañar del espíritu inmundo, que Dios lo reprende, ese maldito demonio. Porque Él te quiere quitar ese gozo. Como Él no hay gozo en Él, nosotros sí lo tenemos. Y ese gozo que se te note en tus entrañas, que se te note en tu sonrisa, que se te note en tu forma de actuar, que realmente dejes esa amargura que tienes, porque eso no es de Dios. Léete nuevamente este pasaje y te darás cuenta que si tú le dices, Señor, lléname del gozo del Espíritu Santo, para saber que soy un privilegiado de conocer de ti, mi Señor, de saber que soy ese hijo predilecto y amado tuyo. Esto es un gozo, Moni. Esto es una alegría. Y luego le dice a sus discípulos, dichosos ustedes, dichosos que ustedes me conocen, dichosos que ustedes me ven, porque muchos profetas y reyes hubiesen deseado lo que ustedes ven, mientras que ustedes me conocen, ustedes ven esto, que muchos se les cegaron, pero para ustedes. Y ahora dice Juan capítulo 16 y 17, que esto también se le da a aquellos que creen en los que inicialmente estaban como los profetas, como los apóstoles. Nosotros somos los que seguimos a los profetas, a los discípulos, y nosotros estamos creyendo lo que ellos vieron, nosotros ahora lo estamos viendo en espíritu, que es una dicha, es mucho más grande, ¿se imaginan ustedes? Es una dicha inmensa la que debemos experimentar, porque ellos lo tuvieron de tú a tú, porque ellos lo vieron físicamente y ahora nosotros lo vemos espiritualmente. Esto es un gozo. Ahora imagínense la grandeza que nosotros te creamos en mi Señor Jesucristo sin haberlo visto con estos ojos que se han de comer la tierra. Y que lo veamos con nuestros sentidos espirituales. Quiere decir que tú eres un escogido.
que tú eres un privilegiado. ¿Pero por qué? Porque eso se da a nivel espiritual, porque ahora todo es espiritual. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú ves, todo lo que tú entiendas es espiritual. Y eso no se le da a cualquiera, sino solamente a los escogidos de Dios. Eres un escogido. Y eres una escogida. Ya deja de estar pensando, yo no valgo, yo no sirvo, ay de mí, ¿quién me puede ayudar? Es que yo soy pobrecito, Dios no me oye, Dios no me escucha, es que Él se olvidó de mí. Eso es mentira, porque para eso estás recibiendo esta palabra hermosa y viva y eficaz, y que penetra hasta lo profundo de tu corazón y sientas el gozo y la alegría de la presencia de mi Jesús. Así es, Rafa. Y es necesario que nosotros nos gocemos en esa presencia del Señor. Es necesario que nosotros de verdad valoremos lo que el Señor nos está dando, que de verdad lo atesoremos. O sea, hace tiempo atrás ya había precisamente hablado de que lo que nosotros estamos encontrando es el tesoro más grande de la vida. Y es lo que debería llenarnos de gozo, pero valoramos tan poco ese tesoro, valoramos tan poco esta perla, que aparece aquel que nos está quitando la paz a través de nuestros familiares, y nosotros volvemos a caer en esa tristeza, en esa angustia, en esa desesperación, en todo eso, y no estamos valorando quién es el que nos está dando la vida. La vida no te la da tu esposo, la verdad no te la da. La vida no te la da tu hijo, la vida no te la dan las riquezas, la vida no te la da nada de lo que tú quieras conseguir, nada, nada de este mundo, porque todo eso que te acabo de nombrar, todo eso, tú no lo vas a tener en el momento en que mueras. Lo único que tendrás en el momento que mueras es el gozo del Señor, la esperanza de que te encuentres con Dios, la esperanza de que puedas conocerlo ya personalmente. Esa es la esperanza, eso debería ser tu mayor gozo, porque será lo único que tú te has de llevar. De resto nada. Tu esposo, tus hijos, tus propiedades, tus conocimientos, todo eso se quedará. Lo único que te podrás llevar es tu parte espiritual. Eso es lo que debería ser tu mayor tesoro, pero curiosamente es lo que menos valoramos, es lo que menos apreciamos, es lo que menos trabajamos. Y el Señor está triste, triste por eso, triste porque no es, para nosotros no es el mayor tesoro tener a Dios en el corazón. Para nosotros muchas veces el mayor tesoro es tener a mi esposo, tener mis hijos, casa, carro, beca, como decimos aquí en Colombia, pero no a Dios en el corazón. Eso es causa de dolor para Dios. Pero tú sí has encontrado, si tú has encontrado a ese gozo de la palabra, ese gozo de conocer del Señor, no lo sueltes. De verdad que ese es tu mayor tesoro. No lo sueltes. Tu esposo te criticará, tus hijos te juzgarán, la gente te señalará. O sea, muchos dirán que estarás loco, pero es una locura santa. Es una locura de amor por Dios, por un ser que es el único que te va a abrir ese reino tan maravilloso que todo el mundo está buscando, pero que lo buscan en sitios incorrectos. Entonces, si tú ya lo encontraste, consérvalo, trabájalo, lúchalo. No dejes que te lo robe absolutamente nadie. Es tu mayor tesoro y es el que debes conservar. Qué precioso, de verdad, qué precioso esto. Si tú te deleitas en la palabra, porque esto no es para cualquiera. Esto es para ti, para mí, porque tú estás escuchando este mensaje. Y termino. Dichosos. Que se haga vida esta palabra en ti. Dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron, quisieron oír esto que oyen y no lo oyeron. Bendito y alabado sea el Señor por su palabra viva y eficaz. Por favor, ten tu cuaderno siempre, cada vez que escuche la palabra, y registra lo que la palabra te dice. Hazlo y te sorprenderás. Dios te bendiga. Que tengan un excelente día.